dos palabras, vocación y profesión, y una más que justo ayer, escuchando también, leyendo un poquito de otra cosa de Pablo Dors, del método contemplativo que él utiliza, escuché, ¿no? Dice, bueno, hay una vocación, es un llamado, y un llamado y una respuesta. La palabra vocación implica los dos, ¿no? Se utilizaba con que Dios llama y tú respondes, pero sin usar la palabra Dios, podríamos decir, hay un llamado interior que tiene cada uno, que unos desde chiquitos lo tienen, ¿no? Hay quien desde chiquito sabe que quiere ser músico o sabe que le gusta tal cosa, ¿no? Y hay quien llega a los 40 y todavía no sabe. Entonces, yo pongo ahí el ejemplo, ¿no? Si a mí me gusta hablar o sé hablar y se solicita a alguien para hablar, para una conferencia o algo, pues ahí está el llamado y la respuesta, por poner algo muy trivial, ¿no? Pero internamente también está ese llamado. Y luego, coloquialmente decimos, bueno, hay trabajos que se necesita tener una vocación, ¿no? Diría yo, el del enterrador o el del que hace el amortajamiento, ¿no? El amortajador, pues se necesita tener una cierta vocación de hacerlo, ¿no? La enfermera que tiene que cambiar a una persona, el cambiarle el pañal, pues se necesita una vocación, ¿no? El maestro que se tiene que enfrentar a chicos que no quieren aprender y que lo van a confrontar, pues se necesita una vocación. Yo creo que para todos los trabajos se necesita mirar en el interior, pero bueno, coloquialmente se dice eso, ¿no? Hay algunos trabajos que si no tienes vocación es muy difícil, ¿no? La profesión la solemos utilizar como el oficio, ¿no? Lo que hacemos. Pro facere es lo que hago en pro, lo que hago a favor de el mundo, de la vida, de los demás, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, la profesión tiene más que ver con esto, ¿no? Ahora, podría decir que puede ser que alguien realice una profesión que no le guste, ¿no? Que no sea tan desde el llamado, desde la vocación, sino desde la necesidad. Hoy día hay un gran porcentaje, yo me fijo mucho en las empresas, de gente que está trabajando en algo que no le gusta, que no le llena, que si pudiera se salía, pero que no puede, o bueno, no que no pueda, sino que dice, tengo que ganar dinero de alguna manera y esta es la que he encontrado que, bueno, que es la menos mala, ¿no? Pero bueno, entonces vocación y profesión. Por un lado, algo interior que yo siento y hay un llamado y alguien me convoca y yo respondo. Y por otro lado, pues lo que hago, el oficio, que es un poco donde quiero también que reflexiones hoy. Sí, lo que tú estás haciendo en la actualidad, sea lo que sea, dedicas tu mañana a leer o a prepararte tu propia comida o a preparar la comida de los otros o a caminar, todo lo que haces tiene sentido para ti, porque es también esto, ¿no? La búsqueda del sentido. Y luego el estilo de vida, ¿no? Eh, Les digo, esta la puse anoche ya porque de lo que estaba escuchando decía Pablo II, bueno, la vocación, o sea, ese llamado que sientes, eso que te gusta, y la profesión, lo que haces y que te da de comer y que vas encontrando que te gusta, etcétera, pues tiene que ir avalado con estar en ello, con estar ahí, ¿no? Que es como decir, bueno, yo no puedo decir, pues por ejemplo, yo quiero aprender a meditar y al ir meditando es que quiero ser auténtico, pero luego, no sé, tengo una profesión que hace trampas, ¿no? Que hace plagios o que hace fraudes o vendo droga y digo, bueno, pues es mi manera de subsistir, es la que encontré o me corrompo, ¿no? Soy psicólogo, abogado y abuso de mi profesión, le hago sentir a otro que necesita de mí cuando es mentira o le cobro más. Entonces, ¿qué es lo que también los budistas dicen? Bueno, antes de contemplar, antes de meditar, tiene que haber una ética en la vida. Si no hay una ética, no lo puedes hacer, ¿no? No puedes, si tú no vives, no tienes un estilo de vida congruente con lo que intentas lograr en tu interior, pues no vas a vivir. Entonces, bueno, dentro de esto está, ¿no? Está el relato.
Es como decir, el psiquiatra vivía, hacía bien su profesión, parece que todos lo reconocían, parece que, que el llamado, más que de su interior, en algún relato que se ve por ahí, era un llamado de su padre, ¿no? Cuando el cura se sienta y le pregunta, él pensaba que le iba a preguntar por su profesión, por su trabajo, y le dice, hábleme de su padre. Dice, y me da en el golpe, ¿no? O sea, era médico y yo ahora me he visto como él, actúo como él, pero, o sea, ¿de dónde viene el llamado, ¿no? Que es esta de la parte del estilo de vida. Y como que cuando lo confronta y lo sube y le enseña, no le enseña tanto su habitación, sino le enseña a mirar lo que hay allá, el otro entiende, dice, ah, pues con razón luego baja con tanta tranquilidad, con razón baja y está porque luego sube a llenarse del espíritu, ¿no? A llenarse del ser, a quitar todo eso que estorba para que pueda ver su propio ser, ¿no? Entonces pareciera que el psiquiatra descubre que ese estilo de vivir de este cura parece que le convence y lo confronta, ¿no? Y yo ayudo a la gente o me ayudo a mí o qué estoy haciendo, ¿no? Cuando dice que le quisiera preguntar también si él es un buen psiquiatra, o sea, si escucha a la gente, que yo creo que muchas veces nos preguntamos esto, bueno, ¿y esto qué hago? ¿Realmente ayudará? ¿Servirá? Entonces, bueno, por ahí va la trama del día de hoy y el servicio, ¿no? Y luego una reflexión que hago, porque bueno, algunos de nosotros tenemos profesiones pues que podrían ser típicamente llamadas como profesiones de servicio, ¿no? Entonces, sea cual sea mi profesión o mi forma de subsistir, lo haga mejor o peor en mi tarea diaria, siempre existirá el anhelo de realización a través de la acción. O sea, al final es un tema que siempre soy útil, sirve esto que hace, que hago, a quién le sirve, de qué manera, ¿no? Y por el otro lado, sienta más o menos el llamado, responda consciente o inconscientemente, siempre existe en nosotros los humanos la inquietud de si el camino, la senda, el modo que estamos eligiendo es el correcto, por llamar alguna palabra correcto, o sea, es el adecuado, es el mío. ¿Será esta mi misión en la vida? ¿No? Y luego los dos personajes, y aquí hago otro paréntesis y prácticamente con esto termino. Los dos personajes del relato que estamos tomando de referencia al leer Torre de Observación nos ilustran con sus vidas, su práctica, sus inquietudes y su propio vacío y búsqueda para entrar en nuestro propio mundo interno y externo, en nuestro cotidiano hacer y vivir. Y diría yo una frase más que ya no la puse ahí. Y una vez que entramos a este mundo interno y a nuestro alrededor, tener esa mirada amorosa que es la que hace, digamos, que es la que hace el cambio contemplativo, ¿no? Y aquí les voy a decir por qué puse esa foto, porque de repente me acordé, ¿no? Eh, Cuando yo estudiaba psicología, hice pues un trabajo final de una materia de psicoanálisis que le llamé así un diván en la celda. Entonces, eh, estaba yo, era monje salesiano y, y estaba estudiando psicoanálisis. Y hice este trabajo sobre Le Mercier, que muchos de ustedes por la época, aquellos en los años 70, pues fue muy nombrado, ¿no? Este monje, no sé si era belga, holandés, por allá, ¿no? Eh, que fundó el convento de la Resurrección, creo que se llamaba en Cuernavaca, y que él se sometió a psicoanálisis y que decidió que todos los monjes se sometieran a psicoanálisis, ¿no? O sea, como que dijo, bueno, para ver si realmente es vocación,
o simplemente es una huida, un escape, ¿no? Y salió en muchos lados, porque fue un caso, fue de asesor teológico, Le Mercier, al Concilio Vaticano II, acompañando a Méndez Arceo, que era entonces el arzobispo de Cuernavaca, que también tenía su método especial de ordenar y todo esto, ¿no? Y bueno, salió en muchas revistas, como en Life, ¿no? Con el Centro Psicoanalítico Emaús, así le llamaron, ¿no? O sea, la iglesia no teme a Freud, teme a lo sexual. Y luego sacaron una película que a Le Mercier no le gustó cuando se la enseñaron, que se llama El Monasterio de los Buitres, ¿no? Yo la vi, es un poco o mucho dura, ¿no? Y yo tuve la suerte ahí de encontrarme con la esposa de Le Mercier. Él abandona después de venir del concilio y después de que cierran la iglesia, al final parece que se abría y luego cierran la posibilidad del centro psicoanalítico y de que se sometan todos los monjes. Él también renuncia, pero se queda ahí en Cuernavaca y hacen un centro artesanal muy hermoso para chicos, para jóvenes que se rehabilitaban de la droga a través del trabajo, fue el mismo trabajo que hacían entonces en el monasterio. Y bueno, muy interesante, ¿no? Y cuando yo fui, porque yo me metí, me clavé muchísimo para hacer ese trabajo, decidí ir a Cuernavaca y decidí visitar ese centro, a ver qué quedaba ahí. Y me sorprendí que todavía quedaba el centro de capacitación, los talleres, iban los jóvenes allá. Y pude hablar con la viuda del Mercier, que todavía vivía, y me contó muchas cosas de inquietudes que yo tenía y me gustó mucho ese encuentro, ¿no? Y bueno, cuando leí esto del encuentro entre un sacerdote y un psiquiatra, pues obviamente me conectó mucho con mi profesión actual de psicólogo, también con aquel tiempo. Y curiosamente, revisando y tirando, porque tiré muchos papeles, regalé libros, etcétera, ahora hace un poquito tiempo, y me encontré, porque bueno, en aquellos tiempos no había computadora cuando yo hice ese trabajo, y además se lee muy tenue, porque se ve que ya con el tiempo se borró un poco, o que también en aquel tiempo la impresora que era de esas, pero logré leer el trabajo que yo hice en aquel tiempo, que le llamé un diván en la celda, ¿no? También me reconectó con esto. Entonces, bueno, anoche o el día que estaba preparando, pues también les puse esta reflexión. Dos cosas, dos reflexiones últimas. ¿Qué pasa en tu interior? Aquí esta pregunta va para ti, va para mí, no va para los autores. Cuando después de un hermoso amanecer, imagínate allá en el 11.º piso, que miras por otra ventana, por una vez el atardecer, pero por la otra vez el amanecer, tienes que bajar al piso, tienes que bajar porque se murió alguien, tienes que bajar porque un enfermo terminal pues te requiere para que le des un consejo, o para que le administres un sacramento, o para algo. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa en ti cuando meditas un día en la mañana y ves el sol y te levantas contento y ¡pum! Tienes que bajar, ¿no? Por escuchar a un paciente con una crisis tremenda de algo. O tienes que ir a hablar con tu hija que te va a echar un rollo y que no te acepta. O tienes que ver que a lo mejor un nieto está en la cárcel porque iba manejando borracho. ¿Qué pasa? ¿Cómo vives eso? Cuando tienes que bajar desde tu altura espiritual a una realidad, ¿no? Y al revés, ¿no? Esa vista me encantó, me la encontré en el internet, una vista de Madrid, así en un atardecer, ¿no? ¿Qué pasa cuando después de un día ajetreado, cuando después de verte en un trabajo y estar cansado y haber hecho y haber visto a lo mejor tu propia miseria humana, tu propia realidad y la de otros, qué pasa cuando miras el atardecer desde lo alto? Que parece que esto pues es parte de lo que confrontó ahí al psiquiatra cuando vio esta torre de observación, ¿no? Como decir, ah, caray, pues claro que tiene un sentido venir desde ahí, ¿no? Y algunas preguntas que,
que les dejo ahí también para la reflexión, ¿qué buscan uno y otro personaje en el fondo? ¿No? Esta es una foto tomada del monasterio de la Resurrección. Hay uno de los monjes benedictinos y un psiquiatra, ¿no? De los que iban, hay un psicoanalista. ¿Qué buscamos tú y yo con nuestros encuentros? ¿Qué buscamos cuando nos encontramos? ¿Qué es que estamos buscando? La muerte nos lleva a estos encuentros profundos, eso es una palabra, eso es una realidad que ahora me hago, la muerte. Nos lleva a esto y creo que sí, creo que es de las pocas realidades humanas, la muerte, la enfermedad, que son tan confrontantes con nuestra mente racional que nos lleva a meternos más en nosotros o a evadirnos. ¿No? Se la pasa después de una pérdida profunda, ahogado en alcohol mucho tiempo, pero nos lleva la muerte a eso. Y cuando la vida sigue, nos aterra despertar, aunque esa sería la otra pregunta que viene cuando vemos que la vida sigue, ¿no? Nos aterra despertar. Cuando el psiquiatra muy atrapado quiere entrar al cuarto del cura para ver qué habrá ahí, qué misterio habrá, y se tiene que ir, ¿no? Tiene que ir al consultorio. Y como el que relata dice, no me pelaba, o sea, yo quería algo para mi alumno, no dijo nada de mi alumno, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos que volver a nuestra realidad cotidiana? Porque al fin y al cabo el dolor y la pérdida que tenemos con la muerte, a lo que nos remite es a decir, y yo tengo que seguir porque estoy vivo, y cómo quiero seguir, ¿no? Y de qué manera quiero seguir.